Buenos días, queridos amigos. Son las 12:57, viernes 12 de junio. Bueno, como veis, he subrayado aquí ya los últimos capítulos que nos quedan para hablar de la Baja Edad Media, incluido el reinado de los reyes católicos y todo el periodo anterior de guerras civiles, etcétera, etcétera. Esto nos da a entender que España siempre ha estado proclive, a la gresca, a las batallas civiles, a los enfrentamientos, con lo cual siempre digo, hay que aprender de la historia para ver si podemos evitar llegar a estas cuestiones, ¿no?, de tanto enfrentamiento. Bueno, este es el capítulo 22 en nuestro libro, pero en el nuestro será el 34, 35, si no me equivoco, porque ya son bastantes vídeos los que he realizado y bueno, pues ya le pierdo un poquito la cuenta. Pero bueno, este va a ser el final de la Reconquista como tal, en lo que damos a entender que solo quedaría Granada por conquistar, que fue lo que más tiempo tardó en recuperar la cristiandad, ¿vale? Durante el siglo XIII se puede considerar que la Reconquista ha terminado. A partir de ese momento solo quedará en manos musulmanas el Reino de Granada, cuya ocupación militar no interesaba, ya que al rey era vasallo de Castilla y estaba equiparado de este modo de cualquier otro noble castellano que pagaba mensualmente las importantes cantidades de oro, y cierto es que en algunos momentos el rey granadino rompió sus pactos con el castellano obteniendo ayuda del norte de África, pero inmediatamente el rey castellano volvía a someterlo, es decir, que hiciera lo que hiciese, básicamente no conseguía usurpar el poder. Los primeros años del siglo XIII supusieron en general un auge económico para la España musulmana. Sus monedas tuvieron una ley y un peso elevadísimos y los cristianos las imitaron, y en sus maravedís alfonsíes y castellanos aragoneses, los maravedís de Cruz de Navarros, intentaron ponerse a la par. Pero el hundimiento de la hegemonía almohade en el primer tercio de dicha centuria y el desarrollo económico de Europa son los factores que permitirán que la economía europea se desligue en lo monetario de lo español, apareciendo nuevas monedas áureas de diversos países. En cuanto a las conquistas del siglo XIII, el siglo XIII se inicia en la península con dos hechos de distinto signo y consecuencias similares. El primero de ellos es la victoria de los almohades en las Navas de Tolosa, que como habíamos dicho fue en el 1212, una fecha muy importante, y además sirvió para acelerar la disgregación del imperio norteafricano, que hizo además posibles los avances de los castellanos, los leoneses, portugueses hacia el sur. El segundo hecho es la derrota y muerte de Pedro el Católico de Aragón en el año 1196 y 1213 en Muret, que obligó a los catalanes y aragoneses a renunciar a sus presencias en Occitania y buscar la expansión por los dominios islámicos. En efecto, la empresa reconquistadora vive entre mediados del siglo XII y la batalla de las Navas de Tolosa los tres momentos más significativos. El primero, el progreso cristiano, que aprovecha la debilidad de las taifas almorávides para incorporarse entre 1158 y 1190 casi todos los territorios situados al norte de Sierra Morena y además al este del Júdar, Jabalambre y además Aledúa, más la mayor parte del área de lo que era el sur del Tajo, que acabará siendo de Portugal. El segundo momento, además, estaba protagonizado por la violenta reacción del Imperio almohade, que unificaba además nuevamente al Andalus y logra frenar la ofensiva cristiana en la batalla de Alarcos, allá por el 1195. Por último, entre 1199 y 1212 se asiste a la recuperación cristiana, que persigue recobrar las tierras perdidas del tramo portugués y las posiciones adquiridas frente a los pasos de Sierra Morena, y a ellas habría que añadir la ocupación de las tierras próximas al Reino de Valencia, con el fin de conquistar el territorio. En este intento, además, se produjo el enfrentamiento entre las tropas cristianas y almohades del puerto de Despeñaperros, que se tradujo en la victoria cristiana de las Navas de Tolosa. Aunque apenas se explotó la victoria por la falta habitual de servicios de intendencia y por la peste que se declaró en el campo de batalla, sirvió también para consolidar las conquistas anteriores y para emprender otras por el valle del Guadalquivir y la fachada levantina. Además de derrotar
al militar almohade en las Navas de Tolosa se contribuyó también decisivamente a acelerar los procesos de fragmentación interna. Un año después se produce un importante acontecimiento militar. Pedro II de Aragón muere en 1213 en la batalla de Muret, como hemos dicho, frente a los cruzados de Simón de Montfort, que intentaban erradicar la herejía albigense. Esta derrota además es de origen progresivo al repliegue aragonés en sus posiciones ultrapirenaicas, peninsular de acuerdo a los términos planteados en los tratados de Tudela en 1151 y de Cazzola en 1179. Pero la ofensiva definitiva de Castilla contra Andalucía y de Aragón sobre Baleares y Valencia no será inmediata a la victoria de las Navas de Tolosa. Antes tendrán que resolver graves problemas internos en cada uno de los reinos. En ambas monarquías la crisis está directamente relacionada con la minoría de edad de los reyes y con los consiguientes movimientos nobiliarios que persiguen las mayores cotas de poder. Acordaros que precisamente en estos reinos los reyes siempre quedaban súper jóvenes, huérfanos, y tenían que ver quién iba a responder por ellos en el gobierno, y no era tan fácil, no era tan sencillo, porque había disputas tanto de un lado como de otro, y a eso si además se le añadía la famosa ¿cómo se llama? El hecho de que no haya herederos varones o etcétera, etcétera, o que tengan que estar ligados a matrimonios que estaban fuera de la corona. Las tentativas castellano-leonesas para poner fin a las discordias entre los reinos culminaron con el matrimonio celebrado en 1197 de Berenguela de Castilla y Alfonso IX de León entre 1188 y 1230, de cuya unión nació Fernando III, rey de Castilla desde 1217 y de León a la muerte de su padre en 1230. Por parte de Aragón, los componentes de la crisis eran más complejos. La muerte de Pedro el Católico dejó el reino en manos de Jaime I, menor de edad, sometido a la tutela pontificia de Inocencio III, que ocupó el cargo de 1198 a 1216, el señor feudal de Aragón y Cataluña. El pontífice procedió a organizar el reino devastado en las continuas sublevaciones nobiliarias y arruinado por la mala administración de Pedro el Católico. Roma apoya la guerra contra el Islam, contienda que servirá además para buscar la solución a los graves problemas internos planteados por la ciudad y la actitud de los nobles al dirigir las campañas de conquista y ocupar en ellas a la nobleza. La monarquía le facilitaba además nuevos ingresos e indirectamente ponían a fin las revueltas nobiliarias. De hecho, es que la nobleza en este periodo está ocupando un gran poder y está exigiendo privilegios y un montón de cosas prebendas que en teoría no le pertenecían, y bueno, pues cada vez estaban más sedientos y más ávidos de ese poder, ¿vale? Mientras en la tercera década del siglo XIII los problemas políticos castellano-leoneses y catalano-aragoneses están ya en vías de solucionarse, la sociedad andalusí se hallaba de nuevo debilitada por las profundas divisiones internas provocadas por la escasa integración de los distintos grupos étnicos y tribales que habían penetrado sucesivamente en la península. Es decir, que aparte de ser musulmanes, el tema es que no se llevaban bien tampoco entre las tribus y era muy difícil tener una estabilidad política incluso dentro del reino del Andalus. En 1224 se producen las primeras intervenciones siguiendo la táctica empleada ya en periodos anteriores por los reyes cristianos, es decir, aprovechar los enfrentamientos internos de los musulmanes para ofrecer y ayudar militarmente a alguna de las facciones a cambio de tributos y plazas fuertes que permiten ir tomando posiciones clave en el orden de la conquista del territorio. En cuanto a la conquista de Andalucía y Murcia, por lo tanto, este proceso de descomposición y de debilitación imperio almohade, la anarquía posterior en la que cayeron buena parte de las tierras del Andalus y la unión definitiva Castilla y León en 1230, son los factores que explican cómo poco a poco los reyes cristianos van conquistando las tierras del sur. A estudios de Julio González, uno de los grandes historiadores sobre la reconquista de Andalucía, han variado por completo la visión simplista que se tenía del acontecimiento hasta hace pocos años. Gracias a estas investigaciones se pueden considerar que la reconquista andaluza tiene tres etapas muy claras. La primera, que va de 1224 a 1236, en cuyo periodo de formación de los reinos de talfas almohades se buscarán la colaboración de las tierras colindantes. Esta contribución permitirá a Fernando III, rey de Castilla, ocupar algunas poblaciones recibidas como rehenes como garantía de los pactos firmados con los musulmanes. Otro periodo de 1244 a 1248, periodo realmente reconquistador, durante la cual
Fernando III ocupa el Bajo Guadalquivir. Y luego la última, desde 1292 a 1492, la más extensa de todas, 1492, fecha de la Hispanidad, fecha del descubrimiento de América, fecha de expulsión de los judíos, periodo durante el cual los reyes musulmanes son vasallos de los castellanos. Muy lentamente se van ocupando las plazas del estrecho, como Tarifa en 1292, Algeciras en 1344, Gibraltar en 1457, hasta que finaliza la Reconquista con los reyes católicos, como hemos dicho, en 1492. Como ya se ha avanzado, el primer periodo de la Reconquista andaluza se inició en 1224. Al morir el Miramolín, Almontaser Vila. Este tuvo dos sucesores, ¿vale? Uno en África y otro en Murcia. Los almohades españoles se dividieron entre Abu Zaid, el gobernador de Valencia, y después Abu Lola, gobernador de Córdoba y Granada, la autoridad responsable de Sevilla, que reconocieron además en segundo tramo. En este caso, estos gobernadores españoles iniciaron una serie de peleas y pactos de los que sistemáticamente dieron cuenta Fernando III de Castilla, buscando su colaboración, y la complicación llegó al máximo cuando fue depuesto en África al Mohamed al-Nailu. Entonces se proclamó califa el antiguo gobernador de Sevilla, Abu Ula. El nuevo califa es reconocido inmediatamente en el Andalus, pero la necesidad de implantar su dominio en el Magreb le obliga a firmar la tregua con Fernando III de Castilla a cambio de la entrega de 300.000 maravedís de plata. Libre de momento de la amenaza castellana, el nuevo califa se enfrenta a una rebelión que dirige desde Murcia y Banjul. Este aglutina además un movimiento de hostilidad generalizada por parte de la población hispano-musulmana contra el dominio almohade. Derrotado Ibn Hud, la máxima preocupación del califa es la rebeldía del Magreb, que además reanuda la tregua con Fernando III y que además solicita ayuda militar para luchar contra el Magreb. El rey castellano le concede la colaboración pedida a cambio de la entrega de 10 fortalezas fronterizas. Con esta ayuda, el califa se traslada a África. Es el momento propicio para Ibn Hud, que prácticamente reunifica al Andalus, pero esta nueva agrupación aparece como un peligro potencial para los reinos cristianos. De ahí que se produzca la inmediata reacción. Alfonso IX de León, que ejercía presión bajo el flanco occidental que había conquistado en Cáceres en 1229, ataca la ciudad de Mérida y destroza el ejército de Ibn Hud, que había acudido a su ayuda. Por su parte, Fernando III pone sitio en Jaén, pero la imposibilidad de conquistarla militarmente y la falta de preparación para un largo asedio le aconsejan levantar el sitio. Justo entonces recibe la noticia de la muerte de su padre Alfonso IX, que además esta circunstancia le obliga a dirigirse inmediatamente a León, claro, para no dejar un vacío de poder y poder instalarse en el trono. La muerte del monarca leonés dificultaba los proyectos de la reunificación castellano-leonesa en sus disposiciones sucesorias, ya que Alfonso IX establecía la sucesión en favor de Sancha y Dulce, las hijas del matrimonio anterior con Berenguela. Ello obliga al rey de Castilla, Fernando III, y a Berenguela a entablar negociaciones con los infantes, que a cambio de fuertes compensaciones económicas renunciaron a sus derechos con este acuerdo que se producía en 1230. Con la unificación definitiva de Castilla-León se acababa con el problema de la generalidad de debilidad permanente. Mientras se iniciaba la lucha del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, se sublevó contra el imperio udí Muhammad ben Yusuf ben Nasar, que extendió su movimiento rápidamente desde Arjona a Jaén y de Córdoba a Guadix y Baza y Málaga, quedando Ibn Hud reducido a un pequeño espacio entre Almería y Alcira. El resultado de esta desunión musulmana y la intervención de Fernando III a favor de los distintos reinos de taifas almohades fue la conquista de Castilla de algunas poblaciones como Trujillo, que cae en manos cristianas en 1232, y Úbeda, que capituló en julio de 1233, y la ciudad clave para el dominio de la ciudad de Jaén y para la conquista de Andalucía Oriental. En 1234 las órdenes militares emprenden una campaña en Extremadura, ocupando las ciudades de Medellín, Alange, Santa Cruz, y al año siguiente Magacela
Ibn Hud no tuvo más remedio que negociar la paz a cambio de grandes condiciones y compromisos de entregar al rey castellano cantidad enorme de moneda. Algunas fuentes dicen que unos 430.000 maravedís en un año, y permanecer inactivo ante el ataque castellano en una serie de fortalezas de Sierra Morena, en territorio de Benassar. Consecuencia de este acuerdo fue el ataque inmediato y la conquista por parte de los cristianos en Izn-Toraf, Santi Esteban y Chiclana, con lo que iba cerrando el cerco en torno a la propia ciudad de Jaén. Aunque los planes de Fernando III pasaban por conquistar Jaén en primer lugar, los descontentos internos de la sociedad cordobesa van a posibilitar la ocupación de Córdoba, antigua capital del califato, antes de lo previsto. No parece además ajena a la contrariedad de la terrible presión fiscal que Ibn Hud tenía que someter a la población para hacer frente a los compromisos contraídos con Fernando III. Evidentemente, si le pedía 430.000 maravedís al año, es lógico que diezmase a la población a impuestos y estos estuvieran totalmente rebelados contra ese poder, ¿vale? En Córdoba, como el resto de Andalucía era musulmana, existían varios grupos partidarios distintos miramolines y aún de los castellanos. Uno de estos grupos pidió la intervención de los castellanos dentro de Córdoba y abrieron las puertas al barrio de la Jarquia y estando junto a la Madina. Así comenzaron dentro de Córdoba las luchas de cristianos musulmanes a la Jarquia contra los musulmanes de Medina. Así, el asedio militar se completó con un acoso diplomático. Fernando III llegó a un acuerdo con Benassar que impedía que Ibn Hud socorriese a los cordobeses. Después de 5 meses de sitio ininterrumpido, Córdoba capitulaba ante Fernando III, quien exigía la entrega de la ciudad intacta y vacía, y su población podía llevarse consigo los bienes inmuebles. Por otra parte, se establecía la entrega con Ibn Hud de 6 años, durante los cuales tendría que aportar 52.000 maravedís anuales en plazos cuatrimestrales. La descomposición política de España musulmana se agudiza cada día más. En el 1238 fue asesinado el gran caudillo andalusí Ibn Hud. En realidad su fracaso era el de la sociedad andalusí, en la última oportunidad que se le brindaba de alcanzar una integración que superase las viejas rivalidades étnicas y tribales. Esta fusión, cada vez más difícil a medida que el intervencionismo de la sociedad feudal castellano-leonesa iba haciendo más asfixiante a esta zona. Esta situación de anarquía, Fernando III continuó intensificando la presión sobre al-Ándalus, quizá por la existencia de una estructura política mucho más descentralizada a la que venía creyendo. El castellano llega a negociar una serie de pactos directamente con los núcleos de esta población, con los alcaides de los castillos diseminados por la campiña, Écija, Almodóvar, Lucena, Estepa, Morón, Marchena, entre otros núcleos, que se comprometen al pago de tributos y aceptan las guarniciones cristianas a cambio de posesión pacífica de sus tierras y en la práctica de sus sistemas de tradiciones de cultivo. En 1241 se integra el reino de Murcia. Sus habitantes, dudosos sobre la persona que iba a obedecer, se inclinan por la que parecía más fuerte, el rey de Castilla. Una embajada murciana se desplaza a Toledo y ofrece al infante Alfonso, futuro Alfonso X, la soberanía sobre Murcia y el reino, a excepción de algunos puntos que seguirán como guarniciones musulmanes. Esta decisión se formalizó con la firma del Tratado de Alcaraz en 1243, donde los representantes de esta ciudad y por el infante Alfonso, la ciudad del Reino de Murcia, aceptaban no solo la presencia de las guarniciones militares castellanas, sino incluso la soberanía de Castilla, comprometiéndose al pago de ciertas rentas, y además no se puede hablar propiamente de una reconquista en Murcia, sino de una incorporación a la monarquía castellana. La gran masa de la población siguió siendo musulmana y unos cuantos pobladores cristianos procedentes de Aragón, Cataluña y Valencia acudieron a asentarse en tierras incorporadas. Esta primera incorporación de las tierras de Murcia al Reino de Castilla no fue duradera. 20 años después, en 1264, en el gran alzamiento de la población hacia tambalear la obra de Fernando III. Alfonso X, ocupado en dominar ya las sublevaciones andaluzas, requirió de ayuda de su suegro Jaime I de Aragón, quien en rápida campaña conquista el territorio de Murcia en 1266 y lo repuebla con gran número de catalanes de acuerdo a los tratados y los entrega a su yerno. Mientras tanto, Bennasser, desde Granada, hostigaba constantemente las posiciones cristianas en Andalucía Oriental.
Es decir, que va a haber un periodo ahí de guerras para aquí y para allá, para aquí y para allá, para ver cómo se reconquistan, en la que normalmente, o por lo que se está viendo, los cristianos van teniendo cada vez más poder y más, ¿cómo diríamos?, más capacidades para resolver. Vamos a ver ahora las poblaciones la repoblación de las tierras andaluzas. Un segundito que voy a beber agua, por favor. Bueno, como hemos dicho, ahora vamos a hablar de cómo se produjeron las repoblaciones de las tierras andaluzas. La repoblación de las tierras meridionales fue extremadamente lenta en comparación con otras campañas militares, frente a ellas poco vistosa y compleja. En Andalucía no se llevó lo que es la colonización agraria y la acción repobladora hasta después de 1264, cuando la gran sublevación de los musulmanes de estas tierras exigió su expulsión y la inmediata llegada de los repobladores. La política seguida por los monarcas castellanos buscaba la completa castellanización de todo el territorio. Sin embargo, las huellas de la época de dominio musulmán eran muy profundas, lo que explica su continuidad en muchos terrenos. Y es que es curioso, porque por más que han intentado erradicar, pues nuestro propio idioma, el castellano, mucho desciende del árabe. Por eso es tan importante entender que en España no solo es que vivieran cristianos, es que vivían árabes y fueron tan... ¿cómo se dice esto?, tan compaginados o tan ensamblados en su ADN que era muy difícil desterrar estas costumbres y estos usos, por ejemplo, en el idioma, ¿no? La política, como hemos dicho, de estos monarcas explica la continuidad en muchos terrenos de toponimia, estructuras territoriales, administrativas y elementos artísticos, lógicamente. Tras la ocupación del Al-Ándalus se respetó a la población musulmana en proporción inversa a la resistencia militar que ofreció a la conquista. Algunas veces se perseveró totalmente la vida y las heredades de la población musulmana. Caso de los núcleos sometidos a Fernando III, como eran Jerez, Arcos o Medina Sidonia. En ocasiones aniquiló, esclavizó a los habitantes de localidades conquistadas al asalto, como Quesada, Loja, Cazorla y Cantillana. Sin embargo, lo usual fueron las capitulaciones, cuyos acuerdos habrían de respetarse. Por esto, la población musulmana se comprometía a evacuar la ciudad y entregarla intacta a los cristianos. En contrapartida, los conquistadores garantizaban la integridad física de sus habitantes, a los que permitían salir con todos sus bienes muebles, aunque pierden los inmuebles y las heredades. Este es el sistema seguido en la mayoría de las grandes ciudades andaluzas, como Úbeda, Baeza, Córdoba, Jaén, Carmona, Sevilla. En resumen, la población musulmana fue evacuada de las grandes ciudades. Solo subsistió la población mudéjar a las zonas rurales. Y básicamente lo que os digo, se empezó a hacer así. En cuanto a las repoblaciones insulares, pues algo parecido. En total, básicamente se puede decir que con Alfonso XI, ¿vale? Básicamente la reconquista prácticamente está terminada. Ahora vamos a hablar de la consolidación de las monarquías peninsulares, ¿vale? Esto es muy importante porque serán las que van a dar a largo plazo el asentamiento de la Casa Trastámara, etcétera, etcétera, y el futuro reinado de los reyes católicos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Este capítulo está introducido por Carlos de Ayala Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a ver, sería un total de unos 60 años que transcurren en las décadas de 1220 a 1280, tienen lugar 3 fenómenos de indiscutible trascendencia en lo que es el desarrollo político de las monarquías cristianas peninsulares. En primer lugar, se consuma el proceso de consolidación de respectivas plataformas territoriales en el contexto coyunturalmente expansivo del final de la Reconquista. En segundo lugar,
lugar, y sobre todo, o cada una de ellas, los reyes acaban conformando sólidas construcciones institucionales caracterizadas por elevadas cotas de vertebración jurídica, integración social y articulación espacial. Finalmente, en tercer lugar, cada una de estas monarquías, inevitablemente relacionadas entre sí y proyectadas sobre la realidad occidental en la que vitalmente estaban relacionadas entre sí, pertenecen y además protagonizan un conjunto interesante fenómeno de internacionalización de sus respectivas realidades políticas. En el presente capítulo nos ocupamos de los segundos y de los últimos aspectos de institucionalización de los reinos y su proyección en el exterior. El primero, la adquisición de sólidas plataformas territoriales que han sido objeto de tratamiento inmediatamente anterior a esto. La institucionalización de la política de los reinos, con lo que engloba el derecho, las cortes y la organización territorial. La solidez institucional de la monarquía del siglo XIII descansa sobre tres pilares fundamentales: la recepción del derecho romano canónico o ley común, la integración política del conjunto social sobre la realidad de las asambleas representativas llamadas cortes, y que gracias a la presencia consolidada de ellas y de los representantes de las oligarquías urbanas han sabido ampliar de manera eficaz la primitiva base feudal del espacio o del pacto rey-reino y la organización del territorio mediante una relativamente desarrollada administración y otros cauces complementarios de carácter fundamental. Carácter fundamental, pero en cuanto al carácter fiscal, ¿vale? O sea, Hacienda, bueno, Hacienda para nosotros hoy en día. Sobre estos elementos, las distintas monarquías peninsulares desarrollan modelos políticos propios y diferenciados, aunque no por ello dejan de representar significados paralelos. Empezamos por la afirmación del poder real en Castilla de Fernando III y Alfonso X el Sabio. En las décadas centrales del siglo XIII se contempla Castilla, al igual que los otros reinos cristianos de la península, el lento y conflictivo alumbramiento de una primitiva forma de soberanía. Los monarcas castellano-leoneses concebirán esa primitiva fórmula de expresión de la mayoría de ellos encarnada como el sinónimo de afirmación excluyente del poder real sobre el conjunto jurisdiccional del reino. En este sentido, los reinados de Fernando III desde 1230, que era además titular de Castilla y León definitivamente unidos, y sobre todo su hijo Alfonso X, que reinó de 1252 al 84, resultan en especial trascendencia por cuanto a ellos o a quienes les corresponde la elaboración de auténtico programa político capaz de crear expectativas soberanas de la monarquía. Dicho programa constituye un conjunto heterogéneo de iniciativas y de líneas de actuación armonizadas por el común denominador del reforzamiento del poder real, un poder secularizante y reformista que inspira la integración corporativa del conjunto comentada en la compleja pero coherente y unitaria base histórico-cultural. Imponer dicho programa no fue, sin embargo, una tarea fácil. Incluso sería legítimo hablar para el final del reinado de Alfonso X, sino del fracaso, sí de significativos retrocesos en las directrices de actuación, unas directrices que, no obstante, acabarían imponiéndose con claridad a partir de las décadas centrales del siglo XIV. El diseño de un programa político de connotaciones soberanas. La idea imperial vertebradora de la acción política. El primer proyecto soberano ideado por sus reyes para la monarquía castellano-leonesa de Fernando III y Alfonso X no es fácilmente disociable de la idea de la idea imperial, ¿vale? Esta desde el siglo IX estuvo siempre asociada a la reivindicación soberana, es decir, que los propios reyes tenían incluido en su ADN esa idea de expandir un imperio pues como fue el Imperio Romano, etcétera, etcétera, y eso era lo que estaban persiguiendo básicamente. Esta desde el siglo X estuvo siempre asociada a una reivindicación, como hemos dicho, soberana sobre el conjunto de la realidad hispánica. La noción isodoriana
isidoriana de San Isidoro, de la monarquía proyectada sobre un gran espacio entendido como la totalidad de la Hispania romana, se traduce en restauradora, monarquía leonesa en pretensión imperial. Entre el último tercio del siglo XI al primero del XII, Alfonso VI, primer monarca, se dio a sí mismo el título de emperador. Alfonso VII es el primero que se coronó como tal, y rellenaron el contenido político en un concepto hasta entonces más honorífico que efectivo. Pero solo el siglo XIII la monarquía dio paso definitivo a lo que consistía en vertir la autoritas inherente al título imperial en expresión soberana del señorío del rey. Un testimonio posterior a su muerte afirma que Fernando III quiso que su señorío fuese llamado imperio y no reino, y que él fuese coronado emperador. Su hijo Alfonso X no lo dudaría, convirtiendo a su pretensión imperial en el cauce ordenador de su propio proyecto político. Con el rey sabio, Alfonso X, como hemos dicho, concepto que del imperio es objeto de una importante transformación interpretativa. Se desvincula la tradición hispánica y se asocia directamente con la titularidad del Sacro Imperio Romano Germánico, cuya corona le fue ofrecida en marzo de 1256 por una embajada de la Autónoma República de Pisa. El hecho menos espontáneo de cómo a menudo ha sido interpretado, se transcribe o se inscribe en un complejo marco de relaciones internacionales sobre las que más adelante habremos de volver. Basta indicar por ahora que la candidatura al trono germánico supuso para Alfonso X el Sabio el fundamento teórico justificativo para un programa de gobierno que hacía la asunción de autoritas vinculada a dicho trono. La base de un sistema político plenamente autoritario en el interior del reino y claramente hegemónico en el ámbito peninsular, y de ello, al margen de las suspicacias añadidas, inevitablemente generaba la tradición imperial propiamente hispánica. Después hay un fundamento jurídico que le llaman las partidas. La idea imperial constituye el fundamento legitimador del programa de la monarquía y el protosoberano definitivamente perfilado por Alfonso X. Es el derecho, el pilar efectivo sobre el que se apoya. Su impresionante obra legisladora en sintonía continuista respecto de la de su padre Fernando III, pero sin duda superadora con creces de aquella, cuenta con dos objetivos prioritarios e inevitablemente relacionados: servir al proyecto centralizador de la monarquía y establecer los cauces ordenadores de una normalizada y coherente realidad jurídico-territorial en los distintos reinos que integraban la corona. A estos fines fueron destinadas grandes codificaciones del reinado, como por ejemplo el fuero real, espéculo y partidas, y los sistemáticos y muchos más específicos ordenamientos como las leyes de adelantados mayores, la normativa reguladora de la mesta o el ordenamiento de las tafurerías. Las primeras tienen valor añadido de constituir la base teórica llamada de larga pervivencia a todo lo que es el sistema jurídico de cuño estatalizante, que desde luego distó de ser plenamente aplicado en el siglo III. Buena muestra de ello es el fuero real, que es un temprano proyecto unificador de las leyes municipales frenado en seco por la oposición aristocrática nobiliaria de 1272. Y bueno, esta parte la dejamos aquí. Disculpad porque ha habido un pequeño corte, no sé, me ha fallado la cámara, he tenido que desconectarla y tener que volver a ponerla. Bueno, lo que os estaba diciendo en ese tramo que se ha cortado, pues nada, agradeceros vuestras suscripciones. Por favor, si os suscribís, que sea constante, en el sentido de que no me desaparezcan suscriptores de un día para otro, porque me penalizan las métricas. Es decir, si suscribís, con la responsabilidad de suscribiros, es gratuito, y si no, pues nada, se agradece la visita, pero no obstante, a los suscriptores que os pido por favor que os mantengáis en el canal para que no me perjudiquen las métricas. Muchísimas gracias, buen fin de. Os quiero mucho, portaros bien.